escribí para México un tratado posiblemente gordo, al que llamé Hacia una teoría procesal en justicia para adolescentes, año 2016. Me han preguntado por qué hacia una teoría procesal. Y me atreví a decir que la justicia para adolescentes es un proceso en construcción, en desarrollo, en evolución. Y por eso debía decir hacia una teoría procesal. Estaba dando, y me parece que mi primer aporte, o el primer aporte para mi equipo, porque no muchos habían escrito después de la reforma del 2005. Lógicamente, después de ese primer tratado de derecho procesal, he escrito otros códigos, libros y tratados. La falta de especialidad, la falta de especialidad en una materia que exige especialidad, ha permitido a los magnates del comercio sexual con adolescentes revertir los criterios, revertir los principios y revertir las normas que, siendo al parecer favorables a las niñas, niños y adolescentes, facilita, por el contrario, tener que convivir con padres madres, en situaciones disociales y con un estado que les permite cambiar de sexo a voluntad suya a pesar de la edad, sin respetar el derecho de los padres a la educación de los hijos, que han fomentado el definirse sexualmente, contrario a la biología y a la antropología, y tener que admitir en los distintos círculos sociales sus diferencias como igualdades. Por eso he escrito un libro sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad. He escrito otro libro sobre personas y derechos humanos, en el que analizo, entre otros temas, la violencia que se produce ante una falsa igualdad. Los medios, siendo distintos en muchas cualidades, han sido asemejados y por ende, en vez de ser complementarios, compiten contra ellos mismos produciendo violencia por un falso criterio que se ha hecho ley y jurisprudencia en relación a una falsa igualdad, que es el ius cogens producido por una interpretación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio, que si ustedes lo estudian en los tratados internacionales, no lo van a encontrar, el principio de igualdad y no discriminación. Y entonces, si todos somos iguales y no hay que discriminar, se vale todo. De la justicia ideológica del principio de igualdad y no discriminación. Y de la justicia ideológica no en un tema de adultos, sino en un tema de justicia para adolescentes, en un tema de especialidad. Muchos de nuestros niños llegaron a jóvenes como niñas, muchas de nuestras niñas llegarán jóvenes como niños. Muchos de nuestros muchachos y muchachas se unirán a un falso matrimonio, a una relación homosexual a la que fueron forzados por una cultura injusta que busca únicamente la liberación del orden mental y biológico de la naturaleza humana. Se suma la tendencia a que, aun siendo niñas y niños, puedan tomar decisiones contra su propia familia, de cambiar de sexo, de cambiar de apellido, de escoger el apellido de la madre, de escoger el apellido del padre, de irse a vivir con un hermano con un tío. A veces, si quieren uno de otro apellido o su propio, si quieren construir una familia o no, o aún si quieren irse a la casa de su amigo o de su amiga.
¿Se ha dado cuenta en derecho internacional público de esta guerra ideológica? No. Bueno, me atrevo a decir que sí, se han dado cuenta, pero ha sido orquestada desde el derecho internacional público. Son ellos los que están produciendo desde la interpretación jurisprudencial y política de los tratados internacionales de derechos humanos y por tanto eliminar la delincuencia juvenil que se produce, que se viene produciendo, que se va a producir a partir de la segunda década de este siglo, es el gran reto del derecho internacional público y del derecho nacional de algunos países ingenuos para la segunda mitad del siglo XXI. Si queremos especialistas en justicia para adolescentes, tenemos que entender que hay un error de deriva desde el derecho internacional público, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No seamos ingenuos para poder entender qué es lo que está afectando a las niñas, niños, adolescentes en el siglo XXI. Muchas gracias.